Misokai Kachuñeche Kokuna. Buenas tardes, estudiantes. En esta oportunidad vamos a realizar la clase mediante un video con ayuda de las diapositivas. ¿Ya? Les mando un saludo, un abrazo enorme a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien junto al lado de su familia y se encuentren todos en general bien de salud. Bien, vamos a dar inicio a lo que es el tema del día de hoy, ¿ya? El tema de esta clase, perdón, lleva por título el mito. Si bien pueden observar en las imágenes, se trata o hace referencia a dioses, semidioses, guerreros, hechiceros, ¿no es cierto? Entonces vamos a conocer un poco más de lo que es el mito. Bien, el mito nos remonta al tiempo de los orígenes cuando el ser humano habitaba un mundo desconocido y que le resultaba misterioso y amenazador. Entonces el mito va a ir al origen del ser humano, al origen del universo, del mundo en general. Y este va a surgir, ¿por qué? Porque el ser humano trataba de encontrar respuestas a su existencia, respuestas al origen del universo, al origen de sí mismo, al origen de varios de los sentimientos existentes en esa época, claro, como hasta ahora, ¿no es cierto? Bien, entonces también da resultado a lo misterioso y a lo amenazador, ¿ya? Pueden ver aquí diferentes imágenes igual de semidioses, del Minotauro. Ya, acá se puede ver imágenes del dios de la muerte. Entonces, el mito tiene un carácter muy, muy especial a comparación de lo que es la leyenda. ¿Ya? Posteriormente en una de las siguientes clases vamos a avanzar lo que es la leyenda para que ustedes puedan diferenciar el mito de la leyenda. Bien, tenemos por otro lado el el significado y tal vez el concepto de lo que es el mito. Nos dice que son narraciones con las que el hombre trató de dar el sentido al mundo que le rodeaba y a los grandes cuestionamientos sobre su existencia. Es lo que les había dicho con anterioridad, ¿no es cierto? El hombre trata de dar o trata de encontrar lo que es el significado a lo que le rodea, a las grandes preguntas, a las grandes dudas que ellos mismos tenían sobre su alrededor, sobre su existencia, sobre la creación, etc. Los mitos se remontan a miles de años y han sido transmitidos oralmente de generación en generación. Este punto no hay por dónde perderse. El mito ha sido transmitido de generación en generación de manera oral. De esa manera se ha ido transmitiendo con el pasar de los tiempos. Estos relatos dieron respuesta a lo que no podían explicar, como por ejemplo aquí nos indican la creación del universo, las criaturas que habitaban este universo, las relaciones humanas. Dentro de estas relaciones humanas se encontraban diferentes sentimientos, ¿ya? Puede ser amor, mmm, celos, odio, venganza, incluso esa respuesta al porqué de la vida, al porqué de la muerte. Entonces surge a partir de estas cuestiones, de estas dudas que tenían en su entonces el ser humano, el hombre, ya por así decirlo. También son fenómenos, también tenían dudas sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué hay truenos en los cielos? ¿Por qué hay relámpagos, no es cierto? ¿Por qué hay huracanes? O sea, empieza a surgir a partir de estos fenómenos que se presentan en la naturaleza o incluso el futuro que les deparaba a cada uno de ellos. Y aparte de esas preguntas del por qué, ¿ya? Entonces el mito surge a partir de esas preguntas, a partir de estas cuestiones que el ser humano se va a ir preguntando constantemente. Bien, dentro de estas imágenes, ya en esta diapositiva,
podemos observar al dios del trueno, que es Zeus, el dios de los dioses, ¿no es cierto? Aquí podemos ver hechiceras, podemos ver guerreros, semidioses, que, que los semidioses tenían sus poderes únicos, eran muy especiales en cuestiones de guerra, de lucha, de tratar de salvar o de encontrar una solución a cualquier conflicto que se encontraba. Y los semidioses eran casi similares a los dioses, ¿ya? Bien, pero eso es otro punto aparte de lo que se está explicando. Bien, estos personajes, o sea, los personajes de los mitos, son seres excepcionales, dioses inmortales con poderes sumamente superiores. El dios del trueno, dios del vino, dios Apolo, dios de la muerte, Ares, dios del mar, ¿ve? Ares, Hades, Zeus son los principales dioses. Entonces estos dioses, que son los personajes, uno de los personajes principales, tenían unos poderes superiores al semidios y a los humanos, obviamente. También los personajes son semidioses, ya les había mencionado, los héroes mortales, y también hay seres fabulosos como las hechiceras, las brujas, los curanderos. Es por esto que el mito es considerado o tiene un carácter sagrado, ya que hace referencia a los dioses, ¿no es cierto? Bien, aquí tenemos en mi imagen, en la diapositiva que acabo de cambiar, son los diferentes dioses que están en el templo de Zeus, ¿ya? En el Olimpo. Entonces ahí podemos ver a Zeus, Afrodita, Apolo. Son varios dioses y semidioses. Bien, tenemos 4 características. Las he dividido así de manera tal vez un poco mínima, para que no se haga muy largo, perdón, el texto. Bien, tenemos las distintas culturas tienen sus propios mitos, aunque algunos de sus dioses presentan las mismas características. Cada cultura tiene sus mitos propios. Es decir, si esa época el ser humano trató de dar una respuesta al porqué de la existencia de algo, ¿no es cierto? Puede ser con el mito, no sé, el mito de la lluvia. En la cultura, por ejemplo, quechua, va a ser un mito muy diferente al de la cultura griega, ¿no es cierto? Entonces, manejan, de alguna manera, perdón, manejan las características similares, pero tratan de dar su respuesta según la cultura a la que pertenece. Bien, el tiempo de los mitos nos remonta a los orígenes de distintas culturas, mientras que los espacios son reconocibles o simplemente escenarios exclusivos de los dioses. Los mitos son de origen popular, que narran hechos sobrenaturales. Se ubican en épocas muy remontas o indeterminadas. En cambio, la leyenda ocurre en una época y región determinada, es decir, que se sabe la época y la región donde se ha dado la leyenda. En cambio, los mitos no se sabe con exactitud la época y también los lugares en los que se ha dado, ¿no es cierto? Tenemos también los mitos, fueron relatos orales, como ya les había dicho, fueron transmitidos de generación en generación de manera oral. Y con el pasar del tiempo la ciencia dio explicación a muchas cuestiones. Bien, si el mito ha, ha sido de mucha y de gran ayuda a las explicaciones del universo, a las explicaciones del misterio, la ciencia ha ido aclarando el por qué, ¿ya? Entonces, es verdad que sí, la ciencia ha ido aclarando, ha ido ayudando, ha ido abriendo tal vez caminos a las respuestas que antes el ser humano tenía, pero no se tiene que olvidar que el mito también sirve y aporta hasta el día de hoy para esos resultados misteriosos, ¿no? En la vida del ser humano. Bien,
Tenemos 5 tipos de mitos: el cosmogónico, etiológico, teogónico, antropogónico, escatológico. Bien, el cosmogónico hace referencia a la creación del mundo, del cosmos, cosmogónico, del cosmos, que es un tema más extendido entre los mitos, entre los diferentes pueblos. Como ya les había dicho anteriormente, cada pueblo tiene su mito correspondiente a ese algo que querían explicar. Entonces, el cosmogónico específicamente hace referencia a la creación del mundo, ¿ya? Etimológico. Lo etimológico explica el origen de distintos seres y cosas. ¿De dónde viene la etimología? Entonces, es el origen puede ser de cosas o de seres, ¿ya? Los teogónicos relata la historia y origen de los dioses y que en muchos casos no preceden a los hombres. Los teogónicos hacen referencia más que todo a los dioses, al origen de los dioses, y no toman en cuenta al ser humano en su totalidad o con un rango de importancia superior. ¿Por qué? Porque los dioses son seres muy, muy aparte de los seres humanos, ¿ya? Antropogónicos, estos tratan sobre el origen del hombre, sobre cómo fue creado y con qué material, que puede ser vivo o inerte. Inerte significa muerto, ¿ya? Entonces, el antropogónico eh, hace referencia al origen específico del hombre, cómo, de qué material ha sido creado, por qué ha sido creado, si ha sido creado vivo, ha sido creado muerto o inerte. Escatogólicos. Bien, el escatogólico son los que intentan explicar el fin del mundo. En algunos casos se apoyan en un origen astrológico. ¿Ya? Bien, si a medida que he ido explicando, han podido observar que el tema de los mitos es un tema muy interesante, ¿ya? Da explicación a la vida, da explicación a la creación del universo, da explicación a muchos sentimientos que el ser humano en algún momento ha llegado o ha tratado de encontrar respuesta a lo que sentía o a lo que se le venía encima, ¿sí? El mito en general es, la explicación al porqué de la creación, al origen de los distintos seres, cosas, a la, al origen incluso de los dioses, de estos personajes, de los dioses semidioses, de los hechiceros, de los curanderos, etc. También al origen del ser humano en su totalidad. Y obviamente está incluido lo que es el fin del mundo, ¿ya? Los mitos tienen este tipo de características, ¿ya? Bueno, espero que todo esté bien, que todo les esté saliendo bien. Un enorme abrazo virtual para cada uno de ustedes. Y eso es todo el día de hoy. Cuídense mucho y no olviden que tienen que estar dentro de sus casitas, no salgan. Y eso es todo, chicos, el día de hoy en las clases. Buenas tardes.